The prophet Joseph El Smith profeta said, José Smith dijo, "The building up of la edificación de Sión is a es cause una that causa que ha interests interesado al pueblo de Dios en todas las It is edades. a theme Es upon un which tema que los prophets, profetas, priests, and reyes y kings have dwelt with sacerdotes han peculiar tratado con delight. gozo particular. They have looked Han forward mirado with joyful adelante, con anticipation gloriosa to the day in expectativa, which we live, hacia el día en que ahora and vivimos. fired with E inspirados heavenly and por joyful celestiales y gozosas anticipations, they expectativas, have sung han and cantado, written and escrito y prophesied of profetizado this acerca our de day. esta nuestra época, But they died pero without murieron sin sight. verla. We are the Nosotros favored somos people el that pueblo God has made favorecido que choice Dios ha of elegido to bring para about llevar a the cabo latter la day gloria glory. de los últimos días. Zion is both a Sión place es a la and vez people. un lugar y un pueblo. Zion was the name Fue given to el the nombre ancient que se city dio a of la Enoch antigua in the ciudad de days Enoc before en the los flood. tiempos anteriores al diluvio. And it came to pass Y in aconteció his que en days sus that he días built a él city edificó that una was ciudad que called se the llamó city la of ciudad de holiness, santidad, even Zion. a saber, Sión. This Zion endured for Aquella some Sión permaneció unos 365 years. 365 años. The scriptural Las records escrituras state, dicen, "And Enoch and y all his Enoc y people todo walked su with God, pueblo anduvieron con and he Dios, dwelt in the y midst él of moró Zion. en medio de And Sión. it came to pass that Y Zion aconteció que was not, Sión no fue más, for God porque received Dios her la into his llevó a own su bosom. propio seno. And from Y thence desde went forth entonces the se saying, extendió el dicho, Zion Sión fled. ha huido. Later, Jerusalem Más tarde, and its Jerusalén y temples su were templo called se Mount llamaron Zion. Monte de Sión. And the Y scriptures las escrituras prophesy of a profetizan de future una New futura Jerusalem, nueva Jerusalén, where Christ donde shall Cristo reign as reinará King como of Rey Zion, de Sión, when for the space of cuando por el 1,000 espacio de years 1000 años the earth shall la rest. tierra descansará. The Lord called El each Señor people llamó al Zion, pueblo de Enoc because Sión, they were of one porque heart, eran one uno mind, en corazón y and voluntad, dwelt in y righteousness, vivían en and there rectitud, were no y poor no among había them. pobres entre ellos. Elsewhere he En said, otra parte, él dijo, "For this is Zion, porque esta es Sión, pure in heart." los puros de corazón. The antithesis La and antítesis y antagonist of antagonista Zion de is Sión es Babylon. Babilonia. The city of La Babylon ciudad de was Babilonia originally originalmente era Babel, of la Tower de of la Babel conocida fame, Torre de Babel, and later y became más the adelante capital of llegó the a ser la Babylonian capital Empire. del imperio babilónico. Its principal edifice Su was edificio the temple principal of era el Baal, templo de or Bel o Baal, the idol el referred to ídolo al by cual the se Old referían los Testament profetas del prophets Antiguo as the Testamento shame, como vergüenza, given the sexual dadas las perversions that were perversiones sexuales que se associated with relacionaban con su adoración. its worldliness, Su its carácter worship of mundano, su adoración del mal y el cautiverio de Judá, all después de la combined to make conquista, Babylon the symbol of todo ello decadent se combina societies para and que spiritual Babilonia se bondage. considere el símbolo de las With this sociedades backdrop decadentes y de la that the Lord esclavitud said to the espiritual. members of his church, Es en base a ese "Beware of antecedente Babylon. que el Señor dijo a los miembros de Gather su ye out iglesia, from among the salid de nations, from the Babilonia, four winds, congregaos de entre las from one naciones, end of heaven to de the los other." 4 vientos, desde un extremo del Calls cielo the hasta el elders of otro. his church to Mandó be que los sent élderes de su iglesia across the fueran world enviados a todo el to mundo accomplish para this llevar a gathering, cabo ese recogimiento, commencing an effort lo that que dio continues comienzo in the a un full empeño vigor que today. continúa en pleno vigor hoy día. And behold, and lo, Y he aquí, this shall be este their será cry, su pregón, and the voice y of la the voz del Lord Señor unto a all todo people. pueblo. Go ye Id forth a unto la the tierra land de of Zion, Sión, that the para que se borders of my ensanchen people las may be fronteras de mi enlarged, pueblo, and that y her sean stakes fortalecidas sus may be estacas, strengthened, and that y Zion Sión may go se forth extienda into the hasta las regions round regiones about. inmediatas. And so today the Así Lord's es como people are hoy gathering el out pueblo from del among Señor the está nations, congregándose de entre as las they gather naciones, into al the reunirse en congregations congregaciones y and estacas of the de churches la of Iglesia de Jesus Christ, Jesucristo de the los latter-day santos de los saints últimos that are días, scattered throughout the esparcidas nations. entre las naciones. Nefi Nefi foresaw that previó these que dominions esos would be dominios small, serían pequeños, but that the Lord's pero que el power would poder del descend Señor upon the saints of descendería the church of sobre the los Lamb, santos de la Iglesia who were del scattered Cordero, upon que all se hallaban the face of the earth. dispersados sobre la superficie And de they la would be tierra, armed with righteousness. y tenían por arma su rectitud The Lord calls y el upon poder de us Dios to en be gran gloria. beacons of El Señor nos pide que seamos faros de rectitud para guiar a los que busquen la seguridad y las bendiciones de Sión. Verily I say De unto cierto you os digo all, a todos, arise and levantaos y shine forth, brillad, para que thy vuestra light may luz be a sea un standard for the estandarte a las nations, naciones, and that the a fin gathering de que together el, upon the land el of recogimiento Zion en la and tierra de upon Sión her y sus stakes estacas sea may be para for a defensa defense and y for a para refuge from the refugio contra la storm, tempestad and from y wrath contra which la shall be ira cuando poured out sea in the derramada atmosphere sin upon the whole mezcla earth. sobre toda la tierra. Under the direction of Bajo la prophet dirección del Joseph profeta Smith, José the Smith, early members of the los church primeros miembros de la iglesia established intentaron a establecer el lugar place of central de Zion in Sión Missouri. en Missouri.
pero no se hicieron merecedores de edificar la ciudad santa. El Señor explicó una de las razones por las que fracasaron. No han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Había riñas y contiendas, y envidias y disputas, y deseos sensuales y codiciosos entre ellos. Y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Sin embargo, antes de juzgar a esos primeros santos con demasiada severidad, debemos analizarnos para ver si somos mejores. Sión es Sión debido al carácter, los atributos y la fidelidad de sus habitantes. Recuerden que el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno de corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sión en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Primero, será preciso que lleguemos a ser unidos en corazón y voluntad. 2, que individual y colectivamente lleguemos a ser en un pueblo santo. Y 3, que cuidemos de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. No podemos esperar hasta que venga Sión para que sucedan esas cosas. Sión vendrá solo cuando las hagamos. Al considerar la unidad que se requiere para que Sión florezca, debemos preguntarnos si hemos superado las riñas, contiendas, envidias y disputas. ¿Estamos individualmente y como pueblo libres de contención y disputas y unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial? El perdonarnos unos a otros es esencial para lograr esa unidad. Jesús dijo: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Llegaremos a ser uno de corazón y voluntad si cada uno pone al Salvador como centro de nuestra vida y si seguimos a aquellos a quienes Él ha comisionado para dirigirnos. Podemos unirnos al presidente Thomas S. Monson en amor y preocupación el uno por el otro. En la conferencia general de abril de este año, el presidente Monson habló a los que se han apartado de la iglesia y a todos nosotros cuando dijo: en el refugio privado de nuestra propia conciencia yace ese espíritu, esa determinación de despojarnos de la persona antigua y alcanzar la medida de nuestro verdadero potencial. En ese espíritu volvemos a extender esa sincera invitación. Vuelvan. Les tendemos la mano con el amor puro de Cristo y expresamos nuestro deseo de ayudarlos y recibirlos en plena hermandad. A los que estén heridos en el espíritu o que tengan dificultades y temor les decimos: permítannos ayudarlos, animarlos y calmar sus temores. A fines de julio de este año, jóvenes adultos solteros de diversos países de Europa se reunieron en las afueras de Budapest, Hungría, para una conferencia. Entre ellos había un grupo de 20 hombres y mujeres jóvenes de Moldavia, que habían pasado días tratando de obtener pasaportes y visas y más de 30 horas viajando en autobús para llegar ahí. El programa de la conferencia incluía unos 15 talleres. Cada persona tenía que elegir los 2 o 3 que le interesaran más. En lugar de concentrarse exclusivamente en sus intereses personales, los jóvenes moldavos se reunieron e hicieron planes para que por lo menos uno de ellos estuviera en cada una de las clases y tomara abundantes notas. Después compartirían lo que habían aprendido unos con otros. Y más tarde lo harían con los jóvenes adultos en Moldavia que no habían podido asistir. En su forma más sencilla, eso ejemplifica la unidad y el amor de unos por los otros, que multiplicado miles de veces en diversas maneras, volverá a traer a Sión. Gran parte de la obra de establecer Sión consiste en nuestros esfuerzos individuales por llegar a ser los puros de corazón. No se puede edificar a Sión
sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial, dijo el Señor. De otra manera, no la puedo recibir. La ley del reino celestial es, por supuesto, la ley y los convenios del Evangelio, que incluyen el tener constantemente presente al Salvador y nuestro compromiso de obediencia, sacrificio, consagración y fidelidad. El Salvador censuró a algunos de los primeros santos por sus deseos sensuales. Aquellas eran personas que vivían en un mundo donde no existían ni la televisión, ni el cine, ni Internet, ni los iPods. En un mundo inundado por imágenes y músicas sensuales, ¿nos encontramos libres de ese tipo de deseos y de los males que los acompañan? En lugar de alterar los límites de la vestimenta modesta o de inmiscuirnos en la inmoralidad vicaria de la pornografía, debemos sentir hambre y sed de rectitud. Para venir a Sion, no es suficiente que seamos algo menos inicuos que los demás. No solo debemos ser buenos, sino que debemos llegar a ser hombres y mujeres santos. Recordando la frase del elder Neil A. Maxwell, establezcamos de una vez por todas nuestra residencia en Sion y renunciemos a nuestra casa de veraneo en Babilonia. A través de la historia, el Señor ha evaluado a las sociedades y a las personas según la forma en que cuidaron de los pobres. Él ha dicho: porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Además dice: no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana. De lo contrario, se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Nosotros controlamos cómo se dispone de nuestros medios y recursos, pero somos responsables ante Dios de nuestra mayordomía en las cosas terrenales. Es gratificante ver la generosidad de ustedes al contribuir a las ofrendas de ayuno y a los proyectos humanitarios. A través de los años, el sufrimiento de millones de personas se ha aliviado, y muchas otras han logrado ser autosuficientes gracias a la generosidad de los santos. No obstante, al seguir la causa de Sion, cada uno de nosotros debe considerar en oración si está haciendo lo que debe, todo lo que debemos hacer ante los ojos del Señor, con respecto a los pobres y los necesitados. Al vivir, como muchos lo hacemos, en sociedades que adoran las posesiones y los placeres, podemos preguntarnos si nos estamos manteniendo distanciados de la codicia y del deseo de adquirir cada vez más de los bienes de este mundo. El materialismo no es nada más que otra manifestación de la idolatría y el orgullo que caracterizan a Babilonia. Tal vez podamos aprender a estar satisfechos con lo suficiente para nuestras necesidades. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre las personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Él dijo: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En gran parte del mundo estamos entrando en tiempos económicos inestables. Cuidemos los unos de los otros de la mejor manera posible. Recuerdo la historia de una familia vietnamita que huyó de Saigón en 1975 y terminó viviendo en una pequeña casa rodante en Provo, Utah. Uno de los jóvenes de la familia de refugiados llegó a ser el compañero de orientación familiar de un tal hermano Johnson, que vivía cerca con su familia numerosa. El muchacho relató lo siguiente: un día el hermano Johnson notó que nuestra familia no tenía una mesa en la cocina. Al día siguiente apareció con una mesa de aspecto extraño pero muy práctica, que cabía perfectamente contra la pared frente al fregadero y la mesada de la cocina.
Digo que era extraña porque 2 de las patas hacían juego con la parte superior y las otras 2 no. Y además había varias clavijas de madera que sobresalían en uno de los costados de la gastada superficie. Empezamos a usarla para preparar los alimentos y comer algunas comidas rápidas. Aún comíamos la comida principal sentados en el suelo, según la costumbre vietnamita. Una tarde, esperando al hermano Johnson a la entrada de su casa para hacer la orientación familiar, vi con gran sorpresa que en la cocina había una mesa casi idéntica a la que le había regalado a mi familia. La única diferencia consistía en que en donde nuestra mesa tenía clavijas, la de los Johnson tenía agujeros. Entonces me di cuenta de que al notar nuestra necesidad, aquel hombre caritativo había cortado su mesa de cocina por la mitad y había hecho nuevas patas para las 2 mitades. Era obvio que la familia Johnson no podía sentarse toda junta alrededor de aquella pequeña mesa. Probablemente no cabían cómodamente ni siquiera cuando estaba entera. En el transcurso de mi vida, aquel acto de bondad ha sido un fuerte recordatorio de la verdadera generosidad. El profeta José Smith dijo, nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion. En nuestra familia y en nuestras estacas y distritos, procuremos establecer Sion por medio de la unidad, la piedad y la caridad, preparándonos para ese gran día en que Sion, la nueva Jerusalén, se levante. En las palabras de nuestro himno, Israel, Jesús os llama, de las tierras de pesar. Babilonia va cayendo, Dios sus torres volcará. A Sion venid pues prestos, en sus centros paz gozad. A Sion venid pues prestos, el Señor ya volverá. Testifico de Jesucristo, el Rey de Sion, en el nombre de Jesucristo. Amén.